o un papá se le vaya el niño y lo coge donde sea y yo he sentido que me coge así de la camisa precisamente, como así, como no, hey, te me vas. Como que el motivo por esta entrevista también radica en cosas que de pronto nunca hemos hablado y las vamos a hablar aquí delante de todo el mundo. Yo olía a palo santo todo el día, o sea, yo mantenía con palo santo en el bolsillo. Sí. Y ya cuando íbamos llegando a la puerta, así llegando y se voltea este man y es que, pues yo voy para la casa. Es que Jesús es una energía. Y un señor. ¿Qué dijimos? No es una energía, Él es el Padre, es el Dios eterno. No. Y estamos nuevamente en nuestro podcast llamado En Casa, donde tenemos unos invitados cada semana muy especiales y hoy tengo el privilegio de tener a nada más y nada menos que al Pulpo, al que canta espectacular. Los que lo conocen saben que canta increíble, toca guitarra, es un baterista de los pocos de la ciudad. Con ustedes nada más y nada menos que José Valladares. ¡Hello! José Valladares, un maestro de todo tipo y que tuve el privilegio de estar en los grados de él hace poquito, ¿no, José? Sí, una bendición poderme graduar como en Artes de la Voz y el Canto con la escuela Escuela de Audio de Sonido de Colombia. Bueno, te graduaste en la EAS. ¿Cuándo te graduaste? Sí, eso fue, el año pasado hice la homologación, pues como de todo lo que se requería allá. Y ya la graduación fue ahorita en marzo más o menos y no, súper contento, mi hermano. Pero también supe que estabas estudiando canto con una gente argentina o bueno, algo así. Sí, yo me estoy formando, precisamente en este momento me estoy certificando como coach basado en una escuela, un modelo de canto que hay en Estados Unidos, ¿cierto? Y es algo pues que estoy como guardando porque le voy a hacer bastante bulla el año entrante, pero mientras tanto estoy certificándome full para eso. Sí, nosotros con lo de los mecanismos. Ya tenemos un chiste de los mecanismos todo el tiempo. José uno le dice, bueno, el diafragma y él empieza a llegar. ¿Qué pasa pues con lo de antes y lo de ahora? ¿Es que no se puede, o qué pasa? No, yo pienso que todo evoluciona, yo pienso que las cosas van cambiando y de pronto qué fue lo que me enamoró a mí como de este cuento y es que ha sido un trabajo investigativo de personas que tienen autoridad en la voz, como quienes, los vocólogos, los otorrinolaringólogos, los fonoaudiólogos, gente que está enfocada en todo ese trabajo de la voz. Entonces cuando vienen esas investigaciones y vienen a mostrarme como que el verdadero o el funcionamiento correcto, por así decirlo, de la voz, yo digo, no, es que esto se tiene que viralizar. Lo que pasa es que sí, eso es como la vida cristiana, hay conceptos y hay cosas que están muy arraigadas y es difícil a veces nadar contracorriente, pero yo me siento en esta zona, en este momento como así. Claro. Como ¿Y cuánto tiempo llevas ya en este proceso de esta nueva formación de canto? Yo empecé en el 2022 con unos diplomados, con una escuela que se llama Vocology Center, y ahí empecé a hacer diplomados y bueno, me he encarretado, pero muchísimo. ¿Y cuándo terminas este proceso? ¿Cuándo se termina? Bueno, pues a lo que yo quiero, más o menos por ahí unos 3 años todavía falta por estudiar. Ya. Yo estoy formándome como EFP, que es Steel Providence Figures, yo no sé qué, o sea, todavía no me sé. Fútbol profesional colombiano. Sí, es fútbol profesional colombiano. No mentiras, no, pero es como son como que voy escalando peldaños en este proceso de la voz con esta escuela que pronto van a conocer. Entonces, y la idea es terminar en EMT, Steel Mentor Training, que es ya un mentor y poder certificar. Bueno, ya hoy José tiene su empresa de José Valladares Music, de clases, está trabajando actualmente en la EAS. ¿Cierto? Sí, estoy trabajando en las. Pero ese es el que está bien, el personaje que ahora está bien, que todos los días, ¿qué horas tienes que levantarte? ¿A las 5, 6? 6:30 todos los días. Bueno. Y me acuesto a las 11 de la noche. Oiga, imagínense. Vamos a conversar un poquitico para que la gente conozca cómo llegamos hasta allá, ¿cierto? Cómo ha llegado José a convertirse ahora en este empresario que es ahora y este gran profesor y coach de canto. Pero hablemos un poquitico de ese José de hace muchos años atrás. ¿Cuándo descubre José que le gusta la música? Bueno, la raíz familiar, ¿cierto? Siempre pesó bastante. Yo le doy gracias a Dios también, Ferchito, por tu vida, porque me diste esa oportunidad siempre de acompañarte
porque tú empezaste primero, como con el piano, muchas cosas. Yo todavía estaba como que, no sabía, cuando estaba muy niño, no sabía de pronto, sí. qué quería realmente, pero siempre estaba detrás, ahí como cerca a tu trabajo y a tus cosas, entonces yo decía, uy, qué nota. Pero me acuerdo que mi vida empezó como oficialmente gracias a un concierto que se hizo en el La Plaza de Metropolitano, Toros. no, en el primero en el Ah, Metropolitano, ya. tocando las congas, y yo pues surrungueaba las congas, como se dice. Y después eso fue en septiembre, y en diciembre, precisamente Manuel Ramón se fue para Israel y quedó la vacante la batería, pero yo me sabía 3 redobles y tres ritmos. Eso no fue así, José. Yo me acuerdo así. Qué yo no pena sé. con usted No. delante de la gente que no está No, viendo. hágale. A ver, acuérdese de esta escena. Vamos a ver. O de pronto estoy equivocado yo. Plaza de Banderas. Plaza de Banderas. Marcha por Pero esa Jesús. no me acuerdo casi. Pero esa fue la primera vez en su vida que usted tocó en un escenario. Que yo toqué en el escenario, sí. Porque ese día tocaste sí. las congas. Estábamos tocando en el grupo y yo vi las congas estaban puestas. Ah, Yo le dije, José, móntese a las congas. Y usted va a hacer un esquema que era como... ¿Te acuerdas? qué vergüenza. No, vergüenza no. No, era porque yo- un pelado muy No talentoso. sabía mucho. Pero bueno, ahí íbamos aprendiendo. José y yo no siempre, hoy estamos viviendo una etapa muy bonita, hermandad, ese man es mi mejor amigo, yo lo quiero mucho, pero no siempre fue así. Al principio éramos como el agua y el aceite porque cada uno había tomado como diferentes caminos. De hecho, nosotros nos reímos ahora de un chiste, pues no es un chiste, pero es algo pues que pasaba pequeño, y era que yo era muy estudioso. Bueno, Y José era más bien, un vaguito. No, pues es que ese colegio donde yo estudiaba, no, eso era ¿cómo se llama el colegio? Vamos a hacerle Eh. propaganda al colegio. No, No, Liceo Lucrecio Jaramillo Bel. Compañeros, cantemos. Entonces José aprendió materias como volase de clase. Sí, yo Una vez me acuerdo. contaste que un compañero llevó una papabomba al... Sí, en 11 unos compañeros se tomaron el colegio Ay, con papas bombas, o sea, estaban todos tapados, pero sabíamos que eran los compañeros porque uno pues lo reconocía. claro. Y a uno se le cayó una papa bomba, eso explotó horrible Explotó. ¿Pero dónde cayó la al lado de él, En el salón. en el salón. Ay, no, Eso, mano. eso fue horrible, eso fue muy teso. Ese colegio era, si estuviéramos, pues era neita el colegio. En cambio, en mi colegio era Era como otra de cosa. mansas palomas y nosotros, recuerdo que en 11 ya los profesores decían, va a haber examen de tal cosa, nos vamos a salir porque ustedes tienen que tener la conciencia de no hacer trampa. Ven, Y nos quedábamos haciendo los exámenes sin hacer trampa. Nada. no, pues sino que llegaban a vacaciones y se quedaban llorando los niños porque no seguían las clases. Y lo que siempre te has reído de que yo me levantaba. Ah, no, y por ejemplo nosotros en vacaciones, Semana Santa o así, una época para descansar, para ir a jugar fútbol, y Fer se levantaba es que a leer, a estudiar. No, man, qué raro. Entonces José siempre fue el amiguero. Sí, yo Muy conocí a amiguero. mucha gente. Y imagino cuánta gente conociste en todas las iglesias de Medellín. Sí, precisamente pues, no, mi madre, años enteros conociendo gente aquí y bueno. Sí, Porque pues, donde uno salga, uno sale con José y la gente es, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Entonces José, ¿qué más, papi? Venga para acá, el abrazo. Y un montón de gente lo conoce en el aeropuerto, eso es en todas partes, todo un amigo de José. Muy rico, eso no. Sí, pero bueno, hablando de cosas un poquito más profundas, en este momento de mi vida, esas cosas, se dan cuenta que esos son épocas que pasan, son tiempos que ya no son tan relevantes en mi vida. Yo ahorita no tengo ese sentir como antes de buscar tanto a los amigos, de estar detrás de la gente. Creo que sentía que en ese momento mi aprobación o mi identidad se basaba en la gente que me rodeaba. Y el Señor en este tiempo me ha ido como cercando, como cerrando el ciclo. Yo le abría mucho el corazón a cualquiera. Yo te decía que todo el mundo era mi amigo. Pero hoy día creo que ese corazón no es que está duro, porque realmente no está duro, pero creo que ha encontrado que hay personas que se deben ganar mucho más ese puesto en mi corazón. Sí, yo busco un poquitico ir atrás como para que vamos más adelantico llegando allá y que la gente te conozca. Okay. Bueno, entonces, en ese proceso de estar tocando, porque no necesariamente por tocar en la iglesia o por ser parte de grupos, pues uno ha tomado la decisión. ¿Ha habido un momento en la historia de tu vida que vos dijiste, quiero acercarme
fielmente al Señor y quiero ahora sí jugármela del todo por eso. Porque todos hemos tenido momentos donde estamos, pero como que no estamos, como que estamos ahí a medias. Sí, parte de mi historia también es que yo trabajé muchos años en bares, restaurantes, hasta en ¿Cuánto discotecas. Casi 15 años más o menos. Uy, hermano. Porque esa era una manera como en esa época como conseguirse la platica, por así decirlo. Sí, claro. Pero es un arma peligrosa porque uno se puede enfriar también, uno puede desviarse un poco y cae un poco en ese también ser servidor de la iglesia, pero a la vez no estar tan comprometido, no estar tan responsable ante ese gran compromiso de servir al Señor. ¿Y cuando tomaste como que recordés, no ve, en tal época pasó esto y sentí como el deseo de acercarme ahora sí al Señor bien? Sí, yo no voy a negar que para mí siempre fue difícil ser disciplinado con las cosas y sobre todo con las cosas de Dios. Recuerde usted muchas veces caminando, yendo para la iglesia y arrastrándome porque yo no quería ir a la iglesia. Si llegaba a la iglesia me volaba de las prédicas, me iba para donde las clases de los niños o me volaba. Esa era siempre como mi manera. Entonces para mí era difícil como disciplinarme. O sea, fueron bastantes años como en una, no sé, negligencia, rebeldía, puede haber sido así. Pero no sé cuántos años, pero sí, obviamente hace unos años atrás, empecé a notar también como Dios poniendo un llamado, poniendo un deseo, un sentir, un respeto. ¿Hubo algo que haya detonado eso? Pues que vos digas, me pasó de pronto por allá alguna ruptura o algo de trabajo, algo que te haya dicho, uy, no, tengo que cambiar mi forma de ver la vida. Sí, el Señor me ha sacado de varias cositas. Y para no ser específico, pero yo he sentido la mano de Dios, así literal como se lo voy a decir. Cuando uno se está como desviando del camino, se está como saliendo del rumbo, y yo he sentido la mano de Dios, como cuando literal, yo no sé, yo lo siento así, como cuando Dios te coge, o un papá se le vaya el niño y lo coge donde sea, y yo he sentido que me coge así de la camisa precisamente, como así, como no, hey, te me vas. Y eso ha sido repetidas ocasiones. Entonces yo creo que el trato con el Señor, de parte del Señor hacia mi vida, ha sido constante, paulatino, durante el tiempo. Ha habido muchas ocasiones donde he visto que Dios me dice, parce no, me dice, mijo. El Señor le dice, parcerito. No, el Señor me dice que yo soy de Él, que yo soy su hijo, que me ama. Pero sí, muchas ocasiones el Señor me ha, como dice su palabra, me ha sacado del lodo cenagoso. Bueno, ¿con quién toca José? Pues en este momento tengo el privilegio y la fortuna y la alegría también de tocar con 320. Es un grupo que lleva poquito, llevamos un poquito, pero poquito. Como 320, pero sí, tiene una base histórica con electrolíquido de muchos años, muchísimos años. Entonces, hoy estoy siendo parte de la banda como baterista y nada, me siento súper honrado y feliz. Pero durante muchos años has tocado con mucha gente, supongo. Sí, yo tuve la oportunidad de... Desde los bares, imagínate. Sí, de hecho, yo por los bares conocí a Toby, conocí a Gina. Claro. Gina, pues, que hoy es una influencer y todo este tema de cosas. He tocado, pues, con mucha gente, pues, en eventos también como en el Rock al Parque, pues, perdón, en el Simón Bolívar, iba a decir, en el Simón Bolívar. Hemos hecho muchos eventos con otros grupos. También toqué con Vuelta Candela. Vuelta Candela, sí, unos 2 años, buen tiempo. Sí, creo que también estuviste en el coro de ¿cómo se llaman ellos? De Soul Gospel Medellín. Sí, ahí con Sandra Moore, con Miranda, que estaba pues ahí en esa época. También me tocó un buen tiempo también estar con ellos. ¿También tocaste con Pasabordo y con Piso 21? Sí, también toqué con ellos, porque Pablo Uribe, que ahora pues falleció, sí, él tuvo un tema pues ahí de salud muy fuerte y bueno, hace como unos 3-4 años ya falleció, pero cuando yo lo conocí a Pablo, él le gustaba como tocaba yo y me invitó primero a pasar la batería, ¿cierto? Yo a tocar la batería, sí, y me invitó ahí y después me dijo, para que toques en Piso 21, que el baterista no va a poder estar en unas cosas de la feria, en esa época de cuando pasan, sí, sí, claro. Entonces yo empecé ahí, yo empecé en la Feria de Flores con Piso 21.
Y siempre estuve como unos 6, 7 años. ¿Alcanzaste a viajar mucho con ellos? Viajamos bastantico, fuimos a varias partes. Conocí Bolivia, conocí Perú. Pues, por lo menos. Fuiste a ciudades. Pero muy chévere, muy bacano. ¿Qué te queda de todas esas experiencias? Yo, como les decía ahorita, había estado un poquito como desenfocado en muchas cosas y alguna vez hablaba contigo, Ferchito, y me decías, te veo a veces como arrimándote a palos que te van como salvando, como a salvavidas, vas soltando uno, vas soltando el otro. Y de pronto en un momento pensé que ese iban a ser como mis salvavidas, ¿cierto? Sí. Pensé que iba a ser como, aquí coroné, aquí llegué, hemos dicho, lo logré. Pero lastimosamente en su momento me dolió bastante no poder continuar sobre todo con Piso 21, que fue uno de los grupos con los que tenía de pronto una mayor visión, proyección, una esperanza como de hacer cosas muy grandes. Con Pasadores también muy chévere, pero pues en ese momento Piso iba como punteando esa parte. Pero bueno, no se dieron las cosas. Un día estaba yo en una iglesia donde yo tocaba y ese día estaba yo normal, mi vida cotidiana. Sí. Y me llamó Arete, me llamó. Arete es el manager. El manager de Piso. Mi hermano, no vas más. Y yo, ¿qué? Fue muy duro, imagino yo. Uf, eso a mí me dio una tusa durísima. Yo por ahí 2 años yo no podía oír Piso 21. y todas las partes donde iba era Piso 21. Eso es como una tusa de una novia. Sí, eso es muy duro porque uno, pues sí, se imagina que van a pasar muchas cosas y no pasan. Entonces, bajarse del bus así de esa manera fue duro. A mí ¿Qué te dijo Dios de eso? Ya luego el Señor obviamente me consoló y yo sentí que después de un tiempito, porque fue duro, la verdad me duró, yo sentí que Dios me mostró su plan y que sus planes eran diferentes, que Él tenía otro plan conmigo y que ahora pues lo estoy viviendo. Yo siento, voy a ser muy sincero, siento más plenitud en este momento que en esa época donde estaba viajando, haciendo un montón de cosas y era todo como una ilusión. Pues el José de ahora es muy diferente al José de esa época, ¿no? Sí, pues de hecho yo le decía esos días a un amigo y se los digo a ustedes, yo me siento otra persona también. O sea, yo siento que he cambiado mucho. O sea, yo me siento como una persona diferente. Dios ha hecho un cambio en tu vida radical, definitivamente. O sea, yo lo puedo decir, o sea, uno conoció a José y sabía pues que era muy buena persona y muchas cosas muy positivas que la gente pues que nos está viendo sabe, pero a veces uno en lo íntimo, en lo familiar, uno sabe, de pronto reconoce otras cosas que otros no pueden ver. Y que bueno, eso no quiere decir que sea malo o bueno, todos tenemos cosas que mejorar, pero la persona de esta época es una persona que ahora tiene disciplina, que de pronto el de antes no la tenía tanto, era mucho más cercano, o sea, más profundo. De pronto el anterior era más de, hey, bacano, parcero, pero de pronto no hacía tanta... Total. ¿Cómo se dice eso? Pues como no hacía, hey, no hacía clic total con uno cuando hablaba. Sí, todo era como por encima. De hecho, las amistades precisamente eran muy como en la parte superficial de tener un amigo, no llegaba a hacer cosas tan profundas. Obviamente hay mucha gente que quiero mucho y que saben que los quiero y que saben que están en mi corazón, pero en general yo no me entregaba 100%. Ahora estoy tratando como de tener un círculo sano, agradable, chévere. Cuando yo decidí hacer la entrevista con mi hermano, hablando con Estefa, dijimos, bueno, ¿quién es la persona para entrevistar, cierto? Ya habíamos tenido a Lady, a Clásicos Cristianos y a Fit. Y queríamos buscar, teníamos entre varias personas, inclusive unas personas por fuera, un cantante en Alemania, estamos buscando unas personas que tenemos que también vamos a hacer unas entrevistas en Bogotá, otras en México, unas en Los Ángeles, teníamos varias personas como muy pensadas, pero yo empecé como a recordar cosas de para atrás, ¿sí o qué? Y como que el motivo por esta entrevista también radica en cosas que de pronto nunca hemos hablado y las vamos a hablar aquí delante de todo el mundo. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba pequeño, estábamos pequeños, nosotros éramos los hijos de María Elena Londoño, quien era pues la cantante de la familia y por consiguiente de nuestra familia, había mucho respeto por ese personaje. María Elena Londoño, nuestra mamá, pero que a la vez ella decide un día cualquiera alejarse
de todo el mundo, de la farándula, de los medios, salirse de las orquestas y dejar todo y dedicarse a las cosas del Señor. Para mí esa época fue muy dura. Yo nunca le he preguntado cómo fue para ustedes. O sea, era una época donde uno sabía que estaba la mamá, que ella lo amaba a uno mucho, pero siempre había como una zozobra, había una tristeza, había una preocupación eterna, o sea, era constante. Mi mamá una mujer de oración, obviamente, Sí, exacto. pero siempre como en plan de una situación difícil, como que todo estaba complicado. Entonces yo sentía siempre como niño, como una angustia constante, o sea, como una tristeza. Yo recuerdo que a veces me mandaban a dormir donde mi abuela. Sí, claro. Y yo tenía pesadillas. Para mí era súper duro también desapegarme como de mi mamá, porque claro, uno pues, genera un apego, pero era una zozobra constante. O sea, no era como un niño que disfruta de todo y que se la goza. No, yo tenía pesadillas. Yo me acuerdo que tenía una pesadilla que era como, yo no sé si hasta psicológicamente o qué, era como una máquina que empezaba chun, 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 una máquina y empezaba a acelerar y yo sentía que se me aceleraba el corazón, yo sentía como gigantes que me perseguían. Y eran como unas pesadillas que se varias, volvían. sí. O sea, la misma pesadilla volvía. Sí, no era como de vez en cuando. O una vez me pasó varias veces. Yo también tuve esas pesadillas. Sí. De que era una cosa que venía y tan, y yo no pude salir de ahí, me estaba enloqueciendo con una cosa. Esa época fue muy difícil. Un tiempo muy difícil. Yo creo que, y yo te lo pregunto porque digamos que parte del miedo que yo opté en la vida por salir, José y yo tomamos decisiones diferentes. Yo me encerré como en 4 paredes en el estudio a tocar y estar en el estudio no, en esa época pues con una guitarra, un piano, lo que sea, con equipos de sonido, encerrarme, escuchar y estar así. Y yo no salía mucho, yo no tenía muchos amigos, yo no hablaba con nadie y pasaba por mala clase. De aquí en Medellín no me quería nadie porque todo el mundo decía que yo era un orgulloso, pero era más el miedo que yo tenía de salir y que la gente supiera que uno nunca había tenido novia, que nunca le había caído una mujer, pues que nunca había sido capaz de acercármele a alguien y cosas de esas, que eran cosas pues normales de un niño, pero que inclusive yo sé que en el colegio tuve fama de el pelado difícil en cuanto a que era como un pelado lleno de sufrimiento, pues como que él vivía en el sufrimiento, ¿cierto? Pero también recuerdo esa misma época de mi mamá, esas épocas en la casa, acá en la casa del lado, pero mi mamá nos fuimos a vivir allá, que tocábamos con instrumentos. Yo tenía un xilófono y usted tenía una guitarra y le pegaba la guitarra. ¿Se acuerda? Yo no tocaba, yo le pegaba. ¿Sí se acuerda de esos Yo momentos? siempre he sido muy loquito. Yo siempre he sido todo atravesado. Acabo de ver todo sacando la melodía. O sea, como a los 5 años ya es que todo. Es que un xilófono, es que. Y yo. Ay, no, pero por ejemplo, él siempre tenía mucho ritmo. Mucho ritmo, me acuerdo mucho de eso, improvisando. ¿Usted se acuerda de la música que escuchábamos chiquitos? ¿No? Sí, Kerigma. Kerigma canta, para que lo busquen en YouTube. Kerigma canta. Música del Perú. Este Nuevo Día. Nuevo Día de Antonio Lozano. Uf, a mí ese disco me encanta. Todavía me parece de lo mejor. Es Jerusalén. Jerusalén. Súper bueno. No, o sea, en Jerusalén. ¿Qué más? ¿Dónde están mis amigos? Bacanísimo. Esa época, ¿qué más me acuerdo? No, me acuerdo de... Son amigos, no. Bueno, me acuerdo de las notas de eso. Sí, claro, es Jerusalén. Yo creo que mucha gente le tocó eso, también no lo recuerdo. A mí casi no me tocó, mucha gente que recuerda que Rabito, pero... No, o sea, de pronto sí, pero no me tocó. Que Estanislao Marino tampoco nos Tampoco me tocó mucho. Mi mamá, a diferencia de muchas mamás de la época que les ponía como ciertas cosas como de moda, porque ella también conservaba un poquitico, yo todavía conservo eso de buscar cosas nuevas y diferentes. Ella no buscó eso, ni Marino,
Bueno, también me acuerdo mucho de la salsa de Richie Ray. nosotros Richie Ray chiquitos, escuchamos muchísimo. todo el de Richie Ray, Cristiano, una nota. Sí, claro, era muy bueno. Decían los pariseros. Claro. ¿Dónde te nació entonces la idea de batería? No, pues yo creo, Ferchito, que eso fue ahí sí cuando o sea, ¿cómo te digo? ¿Por la necesidad o qué? Sí, como que venga, toque, y yo me sabía 3 cositas y hágale, toque, y hago una macarena con 3 redobles, 3 ritmos, y yo, pues bueno. Pero ahí yo, o sea, yo creo que ese día o ahí fue donde como que afloró ya más el sentimiento y el deseo de ser baterista. Porque antes yo tocaba la conga, surrungueaba la guitarra, tocaba surrungueadita la batería, pero no era como que yo no sabía qué quería. Solamente ya fue como que en esos eventos que me invitaste a tocar, yo dije, no, ya este es... Y también por la necesidad que había, porque tú tocabas el piano y yo tocaba la batería. Sí. Hubo una época en que vivimos muy bacana, que creo yo que la vivimos muy intensamente, y fue la época del rock alternativo. Ah, no. Era un bacano, a mí me encantaba. Por ejemplo, eso fue mi época de 11, donde teníamos el honguito, yo era un hippie. Sí, yo tenía el busito de viejito. El busito de viejito. Con el huequito aquí. Yo olía a Palo Santo todo el día. O sea, yo mantenía con Palo Santo en el bolsillo. Sí. La ropa sucia, hermano. No, eso era así. Yo me acuerdo mucho que tenía un collarcito con un palito. Y una vez una amiga, es que esa época era no muy charro, y una amiga me viste un pitillo. Y yo me lo amarré ahí, ya es que eso era parte de mi outfit. En esa época era más bien loquito, ¿no? Sí, éramos muy gamisitos en esa época. No usamos blue jeans. No, cuando me fuimos a la cárcel, ¿te acordás? Es una historia bien bacana. Una vez fuimos porque Manuel Ramón pues, nos invitó a la cárcel y empezamos a ir periódicamente a ir a la cárcel a llevar la palabra, a tocar con el grupo. Era muy bacano y tocábamos en la cárcel y los presos les gustaba mucho, era bacano y nosotros nos las hollábamos ahí también, era bacano, pero obviamente todo ese tema de la entrada y que los sellos y pasar por los patios, eso era muy maluco. Entonces cada vez que decían hay que ir a tocar al patio 2, que era el que íbamos nosotros, a vos no le gustaba. Uy. Entonces decía, no, pero no puede ir otro, pero ¿cómo así? Pero igual, uno en obediencia pues salía e iba. Y un día pues, yo fue todo aburrido y recuerdo que nosotros salíamos a las 4, hizo una alarma y entonces cuando suena la alarma nadie puede salir y hay que hacer conteo de todos los presos y nadie sale de allá. Entonces era como un rumor de que nos va a tocar quedarnos acá y ese desespero de nosotros, no, que vamos a quedar nosotros en la cárcel y no, qué pereza, hasta que como que nos dieron salida, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que nosotros para acabar de ajustar nos vamos vestidos. Estos gamines, todos. Yo me acuerdo que tenía una leñadora verde, una camiseta blanca, pantalones anchos, yo tenía el pelo largo. ¿Qué más teníamos nosotros? No, y éramos re raros, pues. Re hippie, sí. Yo era más hippie, ¿sabes? Me gustaba más como, también la ropa ancha, pero con manillas. Tenemos que pasar por un patio, ¿cierto? Y ahí hay unas ventanas donde están todos los presos, ¿cierto? Entonces cuando empezamos a caminar nosotros con el pelito ya largo. Para allá, para la calle, pero había que pasar ese camino. Y nos ven esos manes bajar por ahí y empiezan, Gomelo, que va a pedir la loca, que está loca, que mi amor, que va a pedir. Y entonces yo soy muy relajado, pues yo camino y normal. Pero ese es que furioso, y es que bravo y echando chispas así. Entonces, qué loca, que no hay que. Y ya cuando íbamos llegando a la puerta, así llegando y se voltea este man, y es que, pues yo voy para la casa. ¿Cómo va a decir? Le digo literalmente, empiezan a temblar las paredes del sitio. Esos presos. Y eso se movía así, se nos va a hacer matar. Yo tengo que volver el otro miércoles, no, mano. Pero bueno, listo. Gloria a Dios por eso, no nos pasó nada. La época de los grunge, entonces esos manes no nos aguantaban esa pinta toda gomela, esos manes bravos. Antes de que existiera Electrolíquido, tuvimos un grupo. Segunda Avenida. Muy influenciados por el rap. El rap, me encantaba. El rap y Soda Stereo. Sí, exacto. Una banda que me encanta. Y la Curiaquian de Valderrama. Eso entró despuesito, porque inclusive yo recuerdo que a nosotros nos influenció también como que nos llegó un cassette, sí, tal vez. Es que La Etnia, ¿te acuerdas? La Etnia. No.
La etnia, nosotros también escuchábamos mucho el rap de la época de los 90. Sí, es. Me encantaba Chris Dr. Cross. Dre, Chris Bueno, y Cross, todo ese Snoop. álbum de Chronic de No, Dr. Dre, es una nos lo cosa del- escuchábamos todo el día. Entonces esa influencia rapera y, y desde ese punto de vista rap empezamos a hacer segunda avenida. Que me acuerdo que una vez fuimos a una marcha por Jesús y nosotros en esa época Sí, hablábamos sí. mucho como que, hey, qué energía, o sea, como que Qué bacano. bacano, sí. Energía era como que bacano. Entonces Fabio, un amigo de él en esa época, Que va era un diciendo, vocalista, sí. es que, hey, estábamos Así- tocando con la iglesia, pero nos dijeron, segunda avenida, toquen ustedes algo del grupo. Entonces vamos a tocar el rapcito, no sé qué. Y Fabio es que, y él bien morenito con las rastas en esa época, que ya las tenía. Es, Sí, que, sí. es que, Jesús es una energía. Y un señor, ¿Qué dijimos? no es una energía, él es el Padre, es el Dios eterno. No, Y Mario, como que, no, pero no es de energía, de que pues como que una energía, pues como si fuera otra religión, no. Y no, como que era la energía, pues. Pero si usted se pone a pensar, José, la historia que usted me está contando, toda esa historia que me está contando, pues es muy atípica. O sea, no es normal, pues todas las cosas que hemos hablado y mucha de la historia que me cuentas de tus influencias musicales y de lo que llegaste a hacer y de las bandas que tenés, pues de alguna manera hicieron un personaje musical que también tenía otras influencias que de pronto la iglesia en ese momento no las tenía, ¿no? Total. Yo, pues que me da este versito. Nosotros estábamos hablando de que con mi mamá escuchábamos música andina, salsa, la balada cristiana, o sea, después pasamos por rap, después pasamos por jazz, después pasamos por el rock alternativo, Exacto. después por la música electrónica, después ya... Pues, obviamente el funk y el disco. El funk, el ajá, disco, todo después eso. en los bares tener que tocar salsa, tener que tocar merengue, tener que tocar reggaetón en algún momento. Entonces eso te va ampliando la perspectiva de la música y siempre yo creo que la palabra ahí clave es versatilidad, eso fue lo ¿Y que no, me no dio. te has sentido en algún momento dado como mosco en leche a veces como en medio de la iglesia? Es difícil, yo soy muy adaptable, Sí, usted es más, yo me adapto y más de hecho me fácil. pasó, por ejemplo, que tuve una banda de rock Sí, sí. en la época de Hillsong y todo eso, pues como Pero, que yo pero dije, era más alterna que... sí, porque a mí no me gustaba ese rock tan Hillsong, pero me gustaba el rock, de todas formas me gustaba la alternativa. Entonces, yo cual Kiko, como que, sí, y saldría yo con mi carrito o con mis canciones a hacer rock también. Entonces, me Muy dejé influenciar bacano ese mucho proyecto, era muy bacano. ¿Cómo se llamaba? Luxon. Luxon. Hijos Para los de que se Luz. acuerdan. Sí, tuvimos ahí también una presentación chévere en el gospel también, nos dieron la Gospel oportunidad de Park hacer con una ellos, cancioncita, pero fue muy bacano. Pero digamos que en esta temporada nosotros somos muy de la música que tiene estructura, que tiene de verdad hasta complejidad, por así decirlo, que tenga cosas interesantes. Y pues a mí, aunque me adapto al worship, porque soy una persona respetuosa a los géneros, yo creo que esas son las cosas que nos ayudan mucho a adaptarse, pero sí dentro de la composición, dentro de las cosas, como que llega un punto donde como que hey, todo es tan parecido, o sea, todo es igual, o sea, es la copia de la copia de la copia de la copia, entonces eso no me ha gustado tanto en esta última temporada de la música. Sí, digamos en mi caso en particular, cuando empiezo a mirar bandas para atrás y grupos que me gustaron, pues desde los cristianos hasta los seculares que yo empecé a escuchar por influencias musicales, pues como que nunca estuve como en la onda de lo que estaba pasando en el momento, ¿cierto? Entonces no me adapté a eso, pero no, a ver, uno lo puede tocar, no hay ningún problema, sino que veía cómo el mundo seguía como funcionando de otra manera, ¿cierto? Y de pronto uno se antojaba de cosas, yo decía, es que bacano que existiera un poco de esto, que existiera... O sea, por ejemplo en el gospel es un evento muy bacano, porque es un evento pues que te da la posibilidad de mostrarte y de mostrar lo que tú eres como músico. Y de alguna manera cuando recuerdo yo que existían las bandas como Hora Sexta, que tenía como un color, inclusive Awake también, pero también estaba Linaje Escogido como vallenato, y también estaban estos de Latin Black, que era como urbano, y estaba pues Electro en esa época con su electrónica. Entonces yo veía como un abanico de posibilidades que de pronto no era tan abierto, ¿cierto? Tanto, pero al menos sí tenía cositas, o sea, estaba un poquito más abierto. Hoy
veo las cosas un poco más parecidas. Yo le pregunté a alguien que estuvo hace poco en unas audiciones, para unas audiciones que se hicieron para unos eventos que va a haber en noviembre y ahorita también en octubre, y la gran característica que me contaban era que las bandas eran muy parecidas, pero también parecidas porque cada vez que alguien venía como con un formato que fuera un poco distinto, también era descabezado de uno. O sea, como que, este grupo vino como medio tocando cumbias y todo eso, y como que, no, esto no es tal formato, entonces tin, descabezado. Llegó este que tiene como tambores y que quiere hacer como tribal house y como que tan, y es no, descabezado. Y como que eso también fue creando en mucha gente como la necesidad de decir, no nos escuchan, entonces vamos a tener que ir virando como por el mismo lado. Claro. Y a mí personalmente me hace falta como un poquitico de algo, de respirar, ¿sí? De que de pronto, por la época en que nosotros empezamos con la música, nuestros cassettes y luego nuestros CDs tenían muchas opciones. Yo no sé si se acuerda de las emisoras. Eso es impresionante. Yo creo que nos hemos uniformado o nos han uniformado en el tiempo, porque si te acuerdas en la época que éramos así todos grunge o todos gamincitos, por así decirlo, pues se podía encontrar muchos nichos. O sea, uno se encontraba al otro lado de la calle los raperos, entonces tenían su identidad. Forma, sí. Luego mirabas al otro lado de la calle los rollers, los skate, luego los skate, los gomelos, los sí. chirretes. En esa época también había como diferentes estilos y posibilidades de todo. Entonces eso también conllevaba música, conllevaba moda, y había como diferentes identidades. Ahora todos, de hecho en eso me pareció muy charro, porque alguien tenía una camisa café y dijo, es que Color Worship. Porque ese es sí, porque es el color que están en el blanquito cremita con café y las luces cálidas, pues. Entonces yo no pienso que el worship sea malo, y de hecho muchas veces me han preguntado, ¿a vos te parece malo o algo así? Yo no pienso que sea malo. A mí lo único que me preocupa es que sea la única opción. Eso es lo único que me preocupa, que cuando vamos a pensar en que la presencia de Dios debe fluir, la única opción que veamos es esa. Es como, y de hecho Lady en el capítulo pasado dijo algo que me dejó pensando, en serio me dejó pensando, me decía, ¿y qué culpa tiene un mexicano de haber nacido en México y que quiera componer una canción de Dios en ranchera si es la música de ellos? ¿Qué pensás? No, es que tenemos libre albedrío musical, ¿cierto? Y es bueno buscarle identidades de diferentes flancos. O sea, debemos buscar también ser disruptivos, ser diferentes. Al menos eso es lo que nosotros somos y lo que hemos buscado. Sí, y tenía algo por decir y se me fue. a mí 320 ahorita ha representado como volver a los orígenes de ese electrolíquido de principio de siglo, que teníamos muchos sueños, pero lo hicimos a nivel secular. Ahora que es cristiano, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo es tu sensación espiritualmente hablando? Perchito, yo he aprendido mucho. Yo creo que parte del cambio en mi vida en este tiempo ha sido por esos espacios de oración en 320. O sea, es la primera vez en mi vida que antes de un evento, un concierto, nos dedicamos a orar y a buscar y a buscar la presencia de Dios y a leer la palabra, que ensayar, por ejemplo. O sea, ha sido muy diferente. Y los temas que se han tocado han sido muy, muy, muy confrontantes para la vida. Y uno de ellos es el tema de los secretos, ¿cierto? Que hemos hablado mucho. Eso a mí me ha impactado mucho, porque José Valladares ha sido una persona que todo el mundo lo conoce y el man bacán, pero cuando levantabas el tapete te das cuenta de que habían muchas cosas, ¿cierto? Entonces, trabajar por ser una persona íntegra, por no tener secretos, por ser una persona de principios, ha sido muy bacano, y eso lo he aprendido en este tiempo. Entonces yo estoy supremamente agradecido por poder ser parte de un equipo que no está enfocado solamente en tocar como lo hicimos en algunos años, sino en un crecimiento verdaderamente espiritual. De hecho, para este gospel, ¿cuántos tiempos de oración tuvimos? No, pues 2 meses antes, orando, o 3 meses más. ¿Y cuántos ensayos? Nosotros ensayamos 4 veces.
4 ensayos y 3 meses de oración. 3 meses de oración. Hay cosas que va a ser difícil explicarle a la gente, ¿cierto? Porque de todas maneras, hace poco hablamos de un tema que era el tema de las investiduras, ¿cierto? O sea, y las investiduras, hablábamos acerca de que hay personas que la investidura de famoso le da poder para decir algo y que la gente lo crea, ¿cierto? Pero a veces cuando tú no eres famoso y dices esto, la gente dice, ¿y usted quién es para estar hablando de eso? Y hacíamos la relación de que Jesucristo, pues le pasó lo mismo. Él hablaba con autoridad y hablaba la palabra, pues es la palabra de Dios viva, ¿cierto? Pero mucha gente estaba pendiente, pero ¿usted quién es? Es que yo no lo veo a usted ni como un sacerdote importante, ni como un rey, ni como un heredero de algo, sino que lo viene de tal pueblito. O sea, exacto. Inclusive me da que lo por debajeaban. Y es que de Nazaret pueda llegar a ser... O sea, que ni siquiera escuchaban lo que decía. Y a mí siempre me ha preocupado el hecho de que a veces la iglesia no entienda que no tiene que escuchar por mi investidura, por qué tan famosos somos, sino realmente por el contenido que hay. Es muy teso porque para mí es una felicidad, y solo Dios lo sabe, que para los conciertos que vienen nosotros no hemos ensayado, solamente hemos sacado tiempos para orar, para buscar de Dios y ya. Y hemos tenido 10.000 millones de ataques. No, desde afuera, con gente que ha tratado de hacer daño al grupo, hasta de adentro. Claro. ¿O qué pensás? Claro, las cosas de Dios, cuando son de Dios, van a tener dificultades, ¿cierto? Pero tenemos la confianza y la certeza de que vamos de la mano del Señor. El Señor también me ha hablado de cimentarnos en la roca, ¿cierto? Si estamos cimentados en la roca, van a venir un montón de cosas hacia el grupo, y hacia nuestras cosas, hasta los proyectos que tengamos en la vida. Pero si estamos cimentados en la roca, seguro que vamos a prevalecer y a estar de pie. ¿Qué va a pasar con 320? Pues primero, obviamente, eso puede sonar muy cliché, pero pues no, para nada. Primero va a pasar lo que la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero también va a pasar lo que, como que la suma entre la voluntad de Dios y la obediencia de nosotros, va a pasar que eso dé un cierto fruto. Si la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos su propósito, pero si nosotros tenemos un desenfoque de que son más nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos, ahí va a haber un desbalance, ahí va a haber algo que no va a cuadrar. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, rendimos nuestra vida, yo creo que la palabra está curtida de decirnos tanto que no nos amoldemos a este mundo, de que no somos de esta tierra, pero nosotros queremos seguir aferrados a los sueños. Entonces, en la medida que nosotros obedezcamos, muramos más a nosotros, y la voluntad de Dios va a dar un fruto espectacular. Va a ser espectacular. Yo quería decir sobre ahorita del worship y la música, y es que ahorita la gente, lo que pasa es que nosotros ya hemos pasado por muchas épocas. A nosotros nos tocó Marcos Witt, sí, antes de Marco Witt, nos tocó Marco Witt, nos tocó luego que Hillsong, luego que, entonces, un montón de olas que han pasado. Entonces, con respecto a las investiduras, ahorita cuando se acabe la ola del worship como lo vemos ahora, va a venir otro man que se va a hacer viral, famoso, y por su investidura y por su autoridad, esa persona o ese grupo va a dar un vuelco, y quién sabe, a lo mejor de pronto va a ser una locura, de pronto llegará un profeta mexicano que canta corridos y ya el corrido va a ser el nuevo worship, por así decirlo. Exactamente. Entonces, sí, porque hay que tener en cuenta que, digamos, que en la época que nos tocó a nosotros muy fuerte, de Marcos Witt y todos ellos, había como una estructura, una forma, ¿cierto? Claro. Y cuando llega Hillsong, me pareció muy teso ver las iglesias guardando los pianos y sacando las guitarras electroacústicas. Pura guitarra y ley al 100. Y entonces estos pensaban que esto es música vieja porque era de esa manera, ¿cierto? Hicimos una investigación hace poco, mi esposa y yo, musicalmente, y empezamos a mirar las similitudes o el símil, pues, de cada tendencia musical, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que esa primera tendencia de balada cristiana de adoración, que es muy bonita, Renuévame y todas esas cosas,
es una relación de lo que en el mundo pasó a finales de los 70, con ese tipo de música que era muy parecida, ¿cierto? Inclusive en el mundo latino también existieron ese tipo de baladas como no basta, tráelos al mundo porque es obligatorio. O sea, era una música que tenía un desfase como de 10 años o 15 años, pero ahora llegaba a la iglesia cristiana como algo nuevo, ¿cierto? Ahorita las tendencias que están ahora sonando cristianas, nos pusimos a estudiarla, no recuerdo el nombre de la tendencia o de las bandas que hacían eso, pero es una música que sonó a principios de siglo, como en el año, creo, este va como 2004, 2005, y era así igualita como se toca ahora, igualita. Fue una tendencia que no tuvo mucha fuerza en el mundo, o sea, estuvo como 5 o 6 años, pero luego, bueno, el mundo es mucho más rápido para cambiar, entonces la iglesia la adopta y la siente nueva. Entonces me parecía muy charro cuando hablan de música vieja o música nueva, porque pues realmente, si a la verdad vamos, el mundo secular no escucha, o sea, no hay una relación como una relación de algo parecido, como parecido al worship actualmente en el mundo secular, no hay, porque ese tipo de música no suena, o sea, eso suena en la iglesia, ¿cierto? Pero sonó algo similar hace por ahí unos 15 años atrás, cuando un poquitico después de Coldplay y empezaron a salir como unas cositas por ahí y medio llegaron a algo y luego el mundo es mucho más rápido. Bueno, sigue lo que llama es que la pregunta de la señorita, así se llama. ¿A qué sabe José Valladares Music? Bueno, yo creo que los que me conocen saben que yo soy muy melcochoso, muy abrazador, soy muy cariñoso, entonces ahí le meteríamos una pizca de chocolate, ¿será? ¿O qué? Sí, como o arequipe. Arequipe como con masmelo, o sea, un poquito melcochoso. Pero también he sido pues como con el humor, que me gusta mucho el humor negro, entonces de pronto un poquito de ácido, como un poquito de acidez ahí. Y de pronto también por la música y por electrolíquido, entonces como fluido, como, no sé, un sabor que me gusta, pues, aunque es muy dañino, como Coca-Colita, como fresco, como picoso, bacano, no sé, como que varias cosas, como y obviamente por lo gordito, como un sabor a ponqué, un poquecito. A chocorramo. A chocorramo. Excelente. Ay, que le encanta mucho al niño, le encanta el chocorramo. Chocorramo. ¿Y hay alguna canción del pasado, de nuestra época por allá, cuando estábamos pequeños en el Evangelio, que hoy la recuerdes? Sí, hay una canción específicamente, hay una frase que hoy día yo la quiero cantar con más entendimiento que nunca, y es: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, yo quiero que ordenes mi caminar. Yo soy una persona que he tenido un caminar chueco, literal, pero el Señor está cada año, cada mes y cada día enderezando mis pasos, y solo pensar en esa canción se me conmueve el corazón. Así que a mí también me toca mucho esa canción. Le ponemos a esto corista, ¿qué decís? No, te salió, venga para acá. Ahí está bien. No. Ahí, no, para que la encoja. Ahí está perfecto. Va. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me entrego a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad. Oh, yo quiero que gobierne
me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad. Y eso fue todo en este podcast llamado En Casa. Nos vemos muy pronto. Hey, muchachos, salgan por la última. Venga, para que salgan de aquí rápido. Venga, rápido. Corra. Manuelito, venga. Manuelito, rápido. Ya está Estefita, venga. Venga, Estefa. Este es nuestro grupito. 320. Maravilloso, 320. Los queremos mucho. Nos vemos pronto en los próximos conciertos que vienen. Bendiciones. Chao. Chao. Pues chao es acá. Ah, pues ya hicimos ya.